Luego de conocerse que en 15 de las Ceremis del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hubo irregularidades en la transferencia de fondos a privados, el ministro de la cartera, Carlos Montes, reconoció que hubo fallas en los protocolos de control. Pese a que en la oposición destacaron los avances que la ley de presupuestos estipula en la materia, apuntaron a que es necesaria una autocrítica más fuerte de parte de la moneda. Esta mañana hubo nuevas declaraciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes, que estuvo haciendo alusión a lo que ayer fue bastante lapidario de parte del Contralor en relación a este espacio que se ha interpretado como un modus operandi, ¿no? Pero este espacio que queda para el traspaso de dinero sin mayor control. Dejemos claro que la expresión modus operandi la usó la ministra vocera de Gobierno para defenderse. Y quizás sea un error, claro, porque en el fondo ya dijo textual, hay que prestar atención, lo más importante es las fallas o las debilidades institucionales que permitieron este modus operandi. Ahora, lo que está claro es que pueden haber fallas institucionales, pero en el modus operandi es donde hay una intención efectivamente dolosa para usar o mal usar fondos públicos. Lo importante, por lo tanto, sería, sí, podemos mejorar el andamiaje, pero aquí hubo personas que dolosamente, por eso ella habla de un modus operandi, expresión que no usó el Contralor, que el Contralor dijo que habían coincidencias en algunos ítems o irregularidades o falta o debilidades. Ya. No fue tan claro que dijo que él no podía hablar de ese concepto porque él no tiene un trabajo de materia penal. Exacto. Sino que lo que hace es un control administrativo. Lo que pasa es que la expresión modus operandi lleva a uno a recordar lo que en algún momento dijo o se preguntó el senador José Miguel Insulza, que dijo si detrás de esto no había un mecanismo, uno puede decir modus operandi, para financiar actividades políticas. Que es lo que está obviamente en el objetivo, ¿no? El pensamiento de lo que se quiere dilucidar finalmente. Vamos a revisar más antecedentes. María José de la Barra tiene los detalles. Hola María José, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Siguen las repercusiones luego de que la Contraloría General de la República diera cuenta de las auditorías realizadas a las Ceremis del MIMBO en todo el país y a los gobiernos regionales en el marco del caso Convenios. Fue una exposición en la cual se acreditaron irregularidades en 15 de las 16 secretarías regionales ministeriales. Se acusó faltas de procedimientos, excesiva discrecionalidad en los procedimientos de uso de recursos públicos, entre otros. Y con esto claramente surgieron las críticas a las medidas que ha tomado la moneda en el marco de probidad y transparencia. Revisemos cuáles han sido algunas de las medidas que se han tomado, porque además de algunas renuncias y desvinculaciones, el presidente Gabriel Boric tomó a inicios de julio como puntapié inicial esta comisión para la probidad e integridad que estuvo encabezada por 6 expertos, trabajó por poco más de un mes y entregó 46 medidas para erradicar focos de corrupción y mejorar la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. Posterior a ello, en la ley de presupuestos también se evidenciaron modificaciones que fueron destacadas por, en este caso, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, quien también ha sido muy cuestionada por haber básicamente flexibilizado los requisitos para poder hacer la entrega de los dineros. En la ley de presupuestos se habló de 1000 modificaciones, por ejemplo, establecer la concursabilidad de los convenios como una norma general, también modificar la cantidad de tomas de razón que tiene que realizar Contraloría, entre otros puntos. Pero considerando la masividad de lo ocurrido, reiteremos, 15 de las 16 regiones, es que hay voces que apuntan a la falta de control que hubo de parte del Ejecutivo para alertar y prevenir. Ayer se habló de un mecanismo o modus operandi en el cual se estaba trabajando en las distintas ceremis para poder realizar estos mecanismos que de alguna u otra manera iban contra la probidad y contra la transparencia. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió al tema. Dijo que pese a que se han tomado todas las medidas correspondientes en el caso y también ha habido desvinculaciones, sí se pudo haber hecho más. Nosotros deberíamos haber enfrentado los problemas de fondo de un modelo que tiene que ver con todas las actividades del país en la relación de la transferencia a privados. Nosotros no captamos en ese momento el conjunto de forados y los riesgos que había de hechos de corrupción y también de hechos de ineficacia y de burocracia.
Conversamos con María Jaraquemada, quien es directora de Chile Transparente. Recordemos quién era quien presidía esta Comisión para la Probidad y la Integridad que trabajó y que fue encomendada por el presidente de la República, Gabriel Boric. Ella dijo que hay algunos puntos en los cuales el Ejecutivo está al debe, pero por otro lado aseguró que tanto en la ley de presupuestos, en la instalación de esta comisión y en otros puntos ya la moneda se ha puesto de algún modo para poder avanzar en esta materia e ir erradicando estos vacíos legales, estos vacíos que están actualmente en la institucionalidad y que darían paso a que se den estos actos de corrupción. Sin embargo, dijo que pese al avance de la moneda, hoy es el Congreso el que tiene la posta, porque gran parte de estos puntos deben ser visados por el Poder Legislativo. El gobierno el 28 de septiembre nos presentó su hoja de ruta con 60 acciones para ejecutar las 46 propuestas que nosotros hicimos, pero eso claramente tiene que discutirse aún en el Congreso. En el fondo lo que el gobierno está haciendo es presentar estas propuestas, pero luego tienen que ser aprobadas en el Congreso. También un instructivo, una circular del Ministerio de Hacienda donde se establecen mayores requisitos y resguardos para hacer transferencias y también normas que están en el proyecto de ley de presupuesto, pero que también tienen que ser discutidos y aprobados en el Congreso. Pero en la oposición el tema molesta y sigue generando críticas considerando que las medidas no son suficientes. Si los informes en sí mismos que se habían evidenciado ayer y que expuso el Contralor Bermúdez generaron molestia considerando la falta de control que hubo de parte del Ejecutivo y de algunas reparticiones en particular, lo que más molestó fueron los dichos ayer de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. ¿Por qué? Porque la vocera apuntó a que la situación da cuenta de una brecha institucional que, según dijo, partió en la administración anterior y que ha permeado a todos los colores políticos. Bueno, ¿qué le respondió el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya? Escuchemos. Como que casi queda a entender de que esos son problemas estructurales del Estado. El Estado no es estructuralmente corrupto. El Estado de Chile no tiene una estructura que permita o que favorezca que se abuse de los recursos de todos los chilenos. Acá hubo una tropa de sinvergüenzas, de personas que fueron capaces de emplear argucia, incluso cambiaron la antigüedad de las fundaciones para poder, y sin licitaciones públicas, para poder acceder a recursos que iban a los más vulnerables de nuestro país. Gran parte de las medidas, modificaciones, puntos de avance, todo esto es más bien reglamentario, están estipulados en la ley de presupuestos que sabemos hoy está en un día clave en el Congreso Nacional. Son puntos en los cuales se va a seguir avanzando, pero efectivamente hoy ya tenemos por una parte lo que es la ley de presupuestos con estas modificaciones en temas de transparencia y probidad que sí concitan consenso político, podríamos decir mayoritario, casi transversal y unánime, pero por otro lado también está todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene relación con las investigaciones que está realizando el Ministerio Público y que podrían otorgar nuevas responsabilidades políticas tanto al Ejecutivo como a distintos secretarios regionales ministeriales del Ministerio de Vivienda. Catherine Nivaldo. Gracias, María José. Que estén bien, buenas tardes. Igual tú, hasta pronto.